Buenas noches nuevamente a todos. ¿Me escuchan? Un favorcito, vamos a hacer es decir, vamos a llamar lista, por favor, de acuerdo a lo que me indican en la fundación. Es necesario esto. Por favor. Sí, Lisa, se escucha. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Choque Manrique Henry. Córdoba Lucas Maday. Presente, Lisa. Muchas gracias, buenas noches. González Escobar Talía. Talía, ¿estás? Ok, gracias. Liendo Revilla Bernarda Adriana. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, ¿no? Mamani Wendy. Presente, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Rivera Aguirre María Lourdes. Ok. Ruiz Blas Melanz. Ruiz Lerma Joséson. Sarabia Ábalos Caterín. Sarabia. Okay. Karen Melissa Taraune. Buenas noches, Lisa, presente. Buenas noches, bienvenida, buenas noches. Vargas Yamil Eduardo. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Y Lisette Yapu. Buenas noches, licenciado, presente. Bienvenida, buenas noches, muchas gracias. Ya. Exacto, eso es lo que quería. Bueno, continuando con, esta es nuestra última clase. No sé si tienen algunas consultas hasta acá. Vamos a llevar adelante ahora la parte de que nos toca y vamos a ver un poquito lo que son los envases. De ahí vamos a pasar a textiles, ¿ok? Y bueno, pues dentro de lo que son textiles, vamos a ver, o dentro de lo que son envases, vamos a ver esto. Ahorita se los paso. Está abriendo, está tardando un poquito. Ok, ya está. Aquí está. Ok, ahí está. Ok, ¿están viendo en pantalla? ¿Ven en pantalla? Listen. ¿Ven en pantalla? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Ahora sí, es que estoy queriendo confirmar a veces con el internet cuando baja, sube y demás. Bueno, vamos a ver lo que son envases y embalajes dentro del comercio internacional y las características que estos debieran tener. Ok. Este es un envase, este es un envase, este será un embalaje, este será un embalaje, este es un envase, embalaje o envase, embalaje o envase,
embalaje o envase, envase o embalaje, envase o embalaje. A ver, vemos dentro de esta diapositiva varias fotos con varias mercancías que tienen en su mayoría un propósito, ¿sí? El de asimilar algún producto o mercancía. Los hay de plástico, los hay metálicos, los hay de vidrio, los hay de cartón, los hay mixtos, en fin, hay de diferentes materiales y de diferentes formas. También hay para diferentes productos, ¿sí? Estos productos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, también pueden ser, al ser sólidos, pueden ser granulados, semisólidos, barras y demás cosas, ¿sí? Líquidos y bueno, una infinidad de mercancías que necesitan ciertos envases y ciertos embalajes para hacer posible su transporte, ¿sí? Hay diferentes formas y diferentes tipos de envases. Estos envases cubren un requerimiento que muchas empresas o muchas mercancías así lo requieren. Asimilan temperaturas y demás cosas que tengan que bueno, pues dentro del comercio internacional son necesarias, ¿no? La verdad. Y vamos a ver esto. ¿Cuáles son las condiciones que deben seguir los envases para que, bueno, pues dentro del comercio internacional sean asimilados o sean considerados como envases? En el próximo módulo que nos toca como nomenclatura, hay una parte cuando se analizan las reglas generales interpretativas, el tomar en cuenta esto de los envases y embalajes. Hay un régimen justamente para esto. Y es bueno saber realmente qué es un envase, ¿no? En la parte superior izquierda, ahí están los turriles. Si verán, hay turriles metálicos y turriles plásticos. En algunos casos hay turriles con una boca pequeña y una boca ancha. Es dependiendo la mercancía que asimila. Después ahí a su derecha están bidones, en algunos casos con cierre hermético para su uso, es decir, termina su objetivo de llevar la mercancía y ya no se usa más. Y ese bidón que está en la parte, en la misma foto, en la parte de abajito, que tiene una forma con boca para líquidos, es boca pequeña, para líquidos específicos semilíquidos, y a la derecha es un envase plástico, pero más pequeño, con el objetivo de asimilar cosas, tal vez como grajeas, semisólidas y demás. Y bueno, pues, con todo eso, tienen estas características de asimilar, pueden albergar medicamentos, algunas vitaminas, y bueno, pues alimentos mismos como tal, etcétera, ¿no? Y en la parte derecha, igual superior, están envases que sirven para asimilar líquidos, en este caso son bebidas refrescantes, pueden ser gaseosas, no gaseosas, y tienen su código arancelario también, todas estas, ¿no? Las bebidas. Los envases como tal, cuando clasificamos y no están asimilando ninguna mercancía, van por su propio régimen como envases, como tal, ¿no? Contenedores, dependiendo del material con el que están hechos. Si pueden ser de vidrio, siguen su propio régimen, y son de plástico también. En la parte media y superior izquierda, hay unos envases que asimilan jarabes o néctar. Qué bonito es hablar cuando estamos hablando de mercancías, ¿no? Bueno, la merceología es tan grande que nos faltaría tiempo y tiempo para saber el mundo de las mercancías. Una cosa es un jugo y otra cosa es un refresco.
Una cosa es jugo natural y otra cosa es que sea un jugo concentrado de fruta, ¿no? Concentrado de fruta en polvo, por ejemplo. Ustedes han debido de escuchar el Tampico y otras, que parece fruta natural, pero no es. Que, a ver, hablando de envases y de mercancías, dentro de nuestro país, ¿qué marcas son las que tienen fruta natural? Podríamos considerar como néctar, que vengan en contenedores, ya sean plásticos o de vidrio. ¿Conocen algunos de ustedes? El frutal, dicen, podría ser. Vamos a considerar y vamos a analizar eso. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Aparte de frutal, ¿han escuchado la cabaña? Hay un producto en Coca-Cola también, de, ¿qué se llama esto? De pil también hay un producto, ¿no? De pil. De Delicia Frush, Ah, ¿podría ser? sí, sí, sí. Es decir, en realidad no, vamos a decir, ok, bien, bien, el Sfrush le has reemplazado al Tampico, ¿no? ¿Han escuchado hablar del Tampico? ¿Todavía consumen Tampico? ¿Hay todavía el Tampico? Una empresa ya separada vendía, ¿no? El Tampico. Bueno, vamos a hablar del Tampico porque es toda una historia. Bueno, tal vez no conocen mucho respecto a néctares, a productos elaborados como néctar o considerados como tal. Comentarles que para que sea néctar tiene que tener más del 20% de jugo natural para que se considere néctar, mucho más. Y hay pocas empresas que así llegan a ese límite, ¿no? Ahora, dependiendo, por si acaso es una norma, no es un reglamento. Entonces, siendo que es norma, de acuerdo al Códex Alimentarios, no es obligación que se cumpla eso. Ahora, otra cosa sería que el municipio o, por ejemplo, el Viceministerio de Defensa del Consumidor obligue a que todos los que indican en sus etiquetas o en su, ¿qué se llama esto? En su composición, indiquen que si la propaganda dice que es un jugo natural, que indique el contenido y las características y no estén mostrando algo que es falso, ¿no? Información falsa. El frutal es como un refresco a base de fruta natural, no es un néctar. Ahora, imagínense la condición de un refresco a base de fruta natural. El Códex Alimentario es muy permisible en eso. Como mínimo permite 1%. 1%. La norma del Códex Alimentario permite 1% de contenido de jugo natural. Imagínense el 1%, y nosotros nos dejamos engañar cuando dicen una bebida natural, una bebida a base de jugos, pero no nos dicen que solo tiene 1%. Imagínense las empresas, solo se esfuerzan por cumplir el 1% y nada más, no ponen más. ¿Alguna vez que han sentido que el jugo de frutal o el esfrú o tal vez Tampico y algunos otros sienten que es espeso? No es porque sea natural o porque es jugo puro. En realidad tiene bastante o en exceso almidón. El almidón hace que se espese, ¿no? Y se sienta como si fuera algo más natural. Pero no es así. Ustedes han probado alguna vez jugo, bueno, han tomado jugo de naranja en los puestitos ahí, ¿no ven? Ahí en sus carritos venden gente que vende ahí y exprime al instante.
y les venden jugo. Ese es jugo natural, es un néctar, diremos. Pero no es espeso. En ningún momento es espeso el jugo natural. Pero si alguna vez alguien dice, esto es jugo natural de naranja, y en realidad es aumentado con almidón. Y lo mismo pasa con diferentes frutas. ¿Sí? Entonces hay dos cosas diferentes en eso. Y hay que saber leer las indicaciones del etiquetado. La norma del etiquetado en Bolivia todavía no es cumplida, es norma. Otra cosa es que fuera un reglamento. Hay muchos productos que llegan de afuera. Por ejemplo, mexicanos, colombianos. En sus países ya están obligados a que en su etiquetado muestren la base en la que está desarrollado esto del producto, es decir, a base de qué está hecho. Y hay pues muchos productos OGMs. ¿Saben lo que son los OGMs, sí? No, yo no sé, listen. Dentro del comercio internacional a veces hay que saber de todo, pero es interesante, uno aprende, ¿no? OGMs, organismos genéticamente modificados, otros también llamados los transgénicos. Ustedes saben que dice que no hay tierra para producir alimentos, dice que tenemos que exagerar con los pesticidas y demás cosas y todo, para que se vuelvan resistentes las plantas y demás. En parte puede haber razón, en parte no. Por ejemplo, en Bolivia tenemos tanto espacio como para producir, pero como hay cadenas que son monopolizadoras de productos como cereales, harinas y demás, Nestlé y demás cosas, monopolizan, ¿no? Monopolizan. Tanto que monopolizan. ¿Pil Bolivia será de Nestlé? ¿Qué dicen ustedes? Eso no es. Lice, creo que sí es parte del conglomerado Nestlé, pero viene, digamos, desde Gloria, Pil y todo eso. A ver, es interesante el comercio internacional cuando quieres monopolizar las cosas. ¿Cuáles son las dos empresas más grandes monopolizadoras de cerveza? Creo que hemos hablado en el mundo. No ponen sus nombres, ¿no? Pero siguen manteniendo los nombres de los países y demás. En algunos casos cambian por mercadotecnia. Pero, ¿cuáles son las dos grandes? Hemos hablado, creo. Por ejemplo, Nestlé fomenta las OGMs, fomenta los OGMs. Es interesante ver esas cosas cuando nosotros consumimos, ¿qué se llama? Esta clase de alimentos. De México llegan los chiclets, o varios chicles, y la mayoría son OGMs. ¿Sí? Bueno, aquí en Bolivia no sé quién debería encargarse, ya sea SENASAC o el Ministerio de Salud. Como siempre están peleando, así que no se ponen de acuerdo nunca. Eso por un lado. Y bueno, hay de todo, como les decía. Y aquí cuando estamos hablando de envases y embalajes hay que considerar todas estas, ¿ya? Y como les decía, hay una infinidad de envases, con boca ancha, boca grande, para diferentes usos. Por ejemplo, esta de aquí, esta la del medio, al lado de los envases Tetra Brick, que los envases Tetra Brick tienen internamente una lámina en este estaño, o puede ser otro material, que impide... Estoy esperando yo para... Lisette, por favor, tu micrófono. Hola, Lisette, tu micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Has visto? ¿Quiénes están en la foto? Mate, yo, el Sebas y la Mira. Hola, Lisette. Hola, Lisette, tu micrófono.
No voy a hacer más. Ahorita va a venir. Hola, Lisette. Lisette, tu micrófono, por favor. Licenciado, Lisette, buenas, tu micrófono, por favor, Lisette. Estaba prendido. Ok, gracias. Ok, gracias. Entonces, estamos viendo los diferentes envases. Hay un envase al lado de este que es, generalmente esto está hecho para alimentos, y fíjense que es con tapa, es con boca ancha, está hecho para alimentos, pueden ser sólidos, semisólidos, en este caso está hecho para dulce de leche, en diferentes envases como tal, y en la parte derecha de este, aquí hay un envase grande, este es amarillo. ¿Se dan cuenta cómo es este? Ahí están las personitas, aquí abajo están las personitas. ¿Me están viendo? Aquí hay personitas. Y este es un envase grande, que hace una especie de ejemplo como tal, para aquellas cosas van a que en algún momento pueden ser recicladas. Hay muchos países verdes que no exportan sus desechos, sino los almacenan en, no exactamente este tipo de envases, pero muy parecidos. Y esto han hecho una feria ambiental hace muchos años, indicando que deberíamos hacer eso, ¿no? Reciclar las cosas buenas para que tal vez en el futuro tengamos que volver a sacar y por tecnología del momento podríamos cambiar y mejorar las cosas. Y bueno, pues no desechar, no poner más tóxicos al medio ambiente. Como también hay muchos países que exportan su basura, exportan todo lo nocivo y exportan falseando las cosas. A Bolivia han llegado infinidad de veces cosas que, por eso como les digo, nos meten gato por liebre. Un año ha sido por mucha coincidencia, hemos detectado la exportación a Bolivia de Wolfram concentrado, así lo han puesto. Y bueno, se ha detenido esto. Era Wolfram concentrado que estaba entrando por aduana La Paz, en aduana interior La Paz. ¿Alguien de ustedes me podría decir cuál es lo raro? Traer Wolfram concentrado a Bolivia. ¿Cuál sería lo raro? Y nada, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta del Wolfram. A ver, Bolivia es uno de los principales países que exporta Wolfram. En la Segunda Guerra Mundial, Bolivia ha exportado 50 veces más de lo que exporta ahora, diremos. Estoy exagerando un poco, pero sí, porque el Wolfram se necesita para hacer armas y demás cosas, ¿sí? Y es uno de sus principales exportaciones dentro de los minerales, imagínense. Y que alguien esté importando, esté llegando y han exportado de Europa, eso, importación a Bolivia. Entró. Imagínense lo raro. Una empresa holandesa, no era holandesa la empresa, pero era el producto de origen estaba llegando, creo, de Alemania o de Francia, no recuerdo bien. Pero la representación era de Holanda. Y estaba llegando como concentrados de Wolfram y otra cosa más. Raro, ¿no? Bolivia esté comprando eso. Y aquí se observó eso. Y cuando se pidió sus descargos, decían, no, es que estamos haciendo y vamos a recuperar oro en Bolivia. Y necesitamos que estos concentrados que tengan y vamos a recuperar también. Ha sido raro esto porque llegaban tambores y tambores
y estaban a la deriva. Y ahí es donde se dio cuenta de las condiciones. Y al final se ha declarado que se exporte, porque se tenía un 70% de duda de que, o como certeza, dijeron los de fiscalización de inteligencia, de que eran desechos tóxicos. Nosotros ya no nos quisimos meter porque hurgar, sacar eso ya es cosa mayor. Entonces, es mejor, a la duda, las de exportación, porque hasta lo declarado era falso, ¿sí? De lo declarado era falso. Mandamos a Perú y a Estados Unidos para que nos hagan unos análisis mucho más minuciosos que en Bolivia no hay sus equipos, y pues nos han dado que de Wolfram tenía muy poco y tenía otras cosas más, entonces no, se ha deshecho eso, se ha deshecho la idea. Había sí un poco de oro, pero mínimos de contra mínimo y no. Entonces, definitivamente no. Y alguien, no voy a decir, pero era para alguien del Estado. Bueno, pero ya se cambió eso, se pasó y no sé si entró por alguna otra frontera, porque a veces estas cosas no las pierden, ¿no? Las vuelven a meter. Imagínense si ha sido una suerte darse cuenta de eso, porque fácilmente puede entrar por otra frontera y nacionalizarla en alguna frontera que no aparenta mucho control y ya, igualito está entrando. Entonces hay cosas de ese estilo, ¿no? Porque ya no van a decir concentrado de Wolfram, van a decir concentrado de plata, concentrado de no sé qué. Entonces van a dejar entrar, ¿no? Es cualquier cosa. Por eso es que no hay un control y a veces es frágil esto de los controles. Bueno, seguiremos. Entonces así hay los envases. Hay envases que, como el de los medicamentos que está ahí abajo, que tienen un envase sobre envase y una cajita. Me van a decir más adelante si se considera envase eso. Al ladito de eso está un envase o embalaje, porque es ropa para llevar, son cajas de cartón. Al lado de eso está un pallet, ¿ya? Para llevar algunas otras cosas y más a su derecha son cajones, ya sea para ser llevados como pallet o simplemente como cajas. Y en la parte superior derecha, a la mitad, diré a la mitad, ahí están vinos con corcho y su caja, ¿no? Como tal. Pregunta para ustedes, ¿cuáles son envases y cuáles son embalajes? Están durmiendo, creo. Están durmiendo, ¿sí? Dicen, lo de la ropa considero que es embalaje. Ya, Lo de los jugos, envase. Y el de los jugos salados también. ya. El de los refrescos también. ¿Qué más? Son envases. ¿Qué les dicen los demás? ¿Qué dicen los demás compañeros? A ver. Es que no sé el nombre de esto, creo que es un píldora, está arriba al medio. Ese podría ser envase. Claro, independientemente de que sean píldoras o no píldoras, pero es un envase, cumple como envase desde su punto de vista. Puede ser para algo sólido, líquido, no líquido, ¿no? Porque para que asimile algo líquido, la boca tendría que ser ancha, ¿no? Tal vez como esta, por ejemplo. Si es algo líquido o semilíquido, tendría que ser como este aspecto, digamos. ¿Sí? Si es líquido, igual, como esta de refrescos en botella, ¿no? Hay diferentes presentaciones, como esto de los vinos, por ejemplo. Hay diferentes formas. Esto de acá será envase, estos turriles, con boca ancha y con boca corta. ¿Será o no será? ¿Qué piensan?
Les cuento que esos desechos estaban viniendo en turriles, así como este negro, con boca ancha, y estaban forrados en polietileno de muy grueso, es decir, era grueso, y bueno, eran, por lo que vi, así en fotos, era con granos, es decir, era a nivel de, como si fueran pellets, y habían, creo que eran 200 turriles de esto, que estaban al aire libre, imagínense. Entonces, ¿cuál es el envase y cuál es el embalaje? El envase se entiende al material que contiene o guarda a un producto y que forma parte integral del mismo. Sirve para proteger la mercancía, ojo, sirve para proteger la mercancía y distinguirla de los otros artículos. Así es, un envase. También, en forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna materia o artículo. ¿Sí? Tiene esa característica el envase y tiene que tener esa característica dentro del comercio internacional. Ok. ¿Y ahora qué es? ¿Qué son los requisitos para que nosotros podamos saber si cumplen o no cumplen como envases? Que por su forma exterior sean apropiados para contener un artículo determinado. ¿Ok? Que por su acondicionamiento interior solo pueda recibir determinadas mercancías o determinados surtidos. ¿Sí? Que sean de materias suficientemente consistentes que permitan su uso prolongado. Que se presenten al mismo tiempo que los artículos a los que se destinan. Vamos a analizar cada uno de estos. Interesantes. Que sean del tipo de los normalmente se vendan con los artículos que contendrán. El continente no confiere al conjunto el carácter esencial. El continente no confiere al conjunto el carácter esencial, salvo casos especiales. Vamos a analizar uno por uno. Atentos, por favor. A ver. Un envase que por su forma exterior sea apropiados para contener un artículo determinado. De acuerdo a la diapositiva primera que hemos visto, habían con boca ancha, boca corta, boca larga y demás, ¿sí? Eso es, depende del artículo que contendrá, ¿sí? Que va a contener, ya sea gas, no sea gas, líquido, sólido, semisólido, etcétera, dependiendo de las características. Si es gas, me imagino que va a ser un contenedor con mayor complejidad, dependiendo del gas que tenga, ¿no? Un envase también tiene que tener, por su acondicionamiento interior, solo pueda contener ciertas mercancías. Ahí estamos hablando también de los gases y ciertos líquidos también, ya sean por presiones o por composición. ¿Sí? Que sean de materias suficientemente consistentes que permitan su uso prolongado. Es interesante saber esto. Un envase no necesariamente tiene que ser hermético, aunque muchas mercancías así lo requieren. Pero también un envase también puede ser lo suficientemente, cuando digo consistente, puede ser duro, fácil de transportar y que permita su transporte. También considerar que ciertos envases le dan protección al artículo que va a ser transportado, que va a ser asimilado.
¿sí? Cuando decimos que sean lo suficientemente consistentes. Si yo les digo, el envase Tetrabric que han visto es alimentos, líquido es, ¿ok? Líquido. ¿Qué condiciones tendría que tener para que yo pueda transportar largos trechos o una distancia muy lejana de un continente a otro? Dependiendo de la mercancía. Si va a ser para consumo, como hemos visto en la anterior clase, consumo directo, entonces van a estar presentados en envases para el consumo en menor cantidad, ¿no? Es decir, el consumo bla, 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 bla. Ahí, en la anterior vez se me olvidó esa palabra. Está acondicionado para la venta al por menor. Esa es la palabra. Que tiene que estar acondicionado para la venta al por menor. Ahora, puedo traer yo un líquido, que sea un refresco, una bebida, en contenedores grandes, que en destino todavía voy a fraccionar, como el ejemplo del ketchup, por ejemplo. El ejemplo del ketchup Venado es una empresa que trae tomate concentrado de afuera. Lo único que hace Venado es fraccionar, acondicionar el ketchup en envases para la venta al por menor. Entonces, hay esas dos formas, ¿no? Traer ya en envases para la venta al por menor o traer en envases para fraccionarlos todavía. Ojo, pero que sean suficientemente consistentes y permitan su uso prolongado. Y cuando decimos uso prolongado, también nos referimos a otra clase de envases. Los estuches de instrumentos musicales, ¿serán envase o no? Yo pienso que es un embalaje, Luis. Ok. Que sean de materias suficientemente consistentes que permitan su uso prolongado. Vamos a tomar en cuenta eso. Ok, ya, bien. Esas opiniones valen. Que se presente al mismo tiempo que los artículos a los que se destinan. Imagínense que yo esté presentando, yo diga, como dijeron, ¿no? Yo estoy trayendo alimentos y esté trayendo en un contenedor grande y presente como si fuera una mercancía para la venta al por menor. Pero mi estuche es grande, es un contenedor, o mi envase es grande, mi contenedor es grande. Y digo, ¿y dónde están los estuchos para la venta al por menor? Yo preguntaría como aduanero, como agente despachante. No, recién van a llegar. Si yo voy a vender una mercancía, tiene que estar acondicionado, y está acondicionada la venta al por menor, tiene que presentarse en el momento del despacho, ya sea de origen o de destino. ¿Sí? Por eso dice, que se presenten al mismo tiempo que los artículos a los que están destinados. Ahora, vamos a hacer otra consulta para todos. Yo estoy trayendo té en sobrecitos. ¿Sí? Té en sobrecitos. Mis cajas no están el momento que estoy haciendo la nacionalización o el despacho. Están en bolsas, en saquillos si quieren. ¿Ya? Están en sus sobrecitos y sus cajas van a venir después o tal vez ya entraron más antes. ¿Cómo yo considero esto? Las cajas van a venir recién. Las cajas serán embalaje o envase. Hago referencia a los té Windsor, a los té, bueno, ¿cuántos tés hay? Té Caranavi, hay varios tés, ¿no? Ornimans, varios, Ornimans creo que ya no hay, pero hay varios tés. Pero díganme ustedes. Dijo usted Adelante. dijo usted que los tés van a estar en una caja, ¿verdad? Sí, Las tendría. bolsitas.
Ya está con bolsitas, Ujú. en sobrecitos ya está. Pero Sí. los sobrecitos, todos los sobrecitos se están viendo en bolsas grandes. No están en sus cajas. Las cajas van a llegar después o antes tal vez. Llegaron, Yo pero pienso que es un embalaje. es un embalaje que las cajas, Sí, en un ratito más vamos a analizar. Bien, bueno, pues bien. ¿Qué más dice acerca de los requisitos de los envases? Que sean del tipo de los que normalmente se venden con los artículos que contendrán. Acuérdense cómo se venden los tés. El continente no confiere al conjunto el carácter esencial. El continente no confiere al conjunto el carácter esencial. ¿Qué podemos entender de esto? El continente no confiere al conjunto el carácter esencial, salvo casos especiales. Como ya hemos hablado acerca de los tés, las cajitas, el continente en este caso va a ser la cajita. El conjunto, ¿qué va a ser? Pregunta para ustedes. El conjunto, es decir, el continente, sería la caja. Y el conjunto, todos los tecitos, todos los sobrecitos, que van a entrar ¿dónde? En la caja de presentación y cómo la van a vender. Voy a salirme de esto y voy a buscar. Voy a buscar esto un ratito. A ver. Caja de tés. De té. Windsor. A ver. No. Windsor, ¿no? Windsor. Aquí está. ¿Me están viendo? sí, dice. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? A ver, esto vamos a intentar agrandar. Ujú. No, para nada. Ahí están, The Windsor, y hay de diferentes formas, creo, y formatos, pero lo que quiero es que vean en sí este de aquí que está a la derecha. Fíjense, la caja que me refiero es a esta que dice Windsor, que aquí está amarilla, que hay una más café y demás. Esta es la caja que no ha entrado. No es la marca Windsor, por si acaso, que está llegando, ¿no? De afuera, es otra marca, imagínense. Lo que está llegando son los sobrecitos, es lo que está ahí adentro, en una bolsa. En bolsas llegan. Y los cartones, las cajitas, llegan en otra. Pero al momento de la venta, las ponen así como están. ¿Sí? Así la ponen. Pregunta para ustedes. ¿Envase o embalaje? Yo creo que es en base. ¿Envase? ¿Cumple con los requisitos? Tendría que cumplir con los requisitos, como les digo. Esto, ¿es envase o embalaje? Analicen todavía, vamos a ver. ¿Ya? Eso es interesante. Por eso, al momento de ver, y justo en el despacho, se ven todas estas cosas. ¿Ya? Sigamos. Dice el continente, en la parte final estoy hablando. Continente no confiere al conjunto el carácter esencial, salvo casos especiales. El continente no confiere al conjunto el carácter esencial.
A ver, cuando yo voy a clasificar, ¿qué es más importante? ¿El envase o la mercancía que contiene el envase? ¿El envase o la mercancía que contiene el envase? ¿Cuál es más importante? Por eso aquí dice el carácter esencial. Quiero que por favor tomen en cuenta eso. Fíjense, cualquiera de las cajitas que ven ahí. Eso de la derecha, me gustaría que vean estas 4 cajas. ¿Quién le da el carácter esencial a una de las cajitas? O a cualquiera de las cajas. ¿Quién le da el carácter esencial? ¿La El té. caja o la mercancía que asimila? La mercancía, dicen. Caja vacía no tendría nada, no tendría nada que ver con té, ¿no? Si yo presento una caja vacía y la declaro como té, ¿tendría razón de ser? No, ¿verdad? No, Entonces, quiero que me entienda. ¿El continente aquí dónde sería? ¿Qué sería el continente aquí? ¿Qué sería el conjunto? ¿Qué sería el continente y qué sería el conjunto? Voy a volver otra vez a la diapositiva para que estemos todos ok. El último requisito de los envases dice, el continente no confiere o no confiera al conjunto el carácter esencial, salvo casos especiales. Para envases, estamos hablando de envases. ¿Qué significa? Que la caja de cartón que asimila a los sobrecitos de té no confiere el carácter esencial. ¿Estamos o no estamos? ¿Me están entendiendo? dicen un poquito confuso, no, la verdad. A ver, si yo compro un jarabe, el jarabe generalmente venden con una cajita, ¿sí o no? Sí, Ok. ¿Será que esa caja le da el carácter esencial al jarabe? no, yo pienso que no, que es el jarabe que le da el carácter esencial. La Claro que mercancía. sí. El jarabe le da la razón de ser al producto. El jarabe, porque se está vendiendo jarabe. Otra cosa es que su envase sea de cartón. Entonces, su envase en forma de cartón, o que sea de material de cartón, no le confiere al conjunto el carácter esencial. En este caso, el jarabe es el conjunto. ¿Ahora sí me entendían? ¿Me entendieron? Sí, sí, ahora sí se entiende. El continente, ¿qué sería en este caso? El cartón, La caja, ¿no? La caja o el cartón. De ese material, está hecho de cartón. La caja. Por eso, leamos otra vez. El continente no confiere o no confiera al conjunto el carácter esencial, salvo casos especiales. Salvo casos especiales. ¿Cuándo son esos salvo casos especiales? Escúchenme esto. Voy a poner otra vez a buscar. Quiero que me entiendan bien esto. Entonces, cuando yo estoy comprando té, los sobrecitos de té o el té como tal es el carácter esencial de todo el producto. La cajita no es el carácter esencial. ¿Me entienden? El envase, la cajita esa que está dentro, que asimila los sobres de té, no le confiere al conjunto el carácter esencial. Es decir, la cajita no confiere al conjunto de tés el carácter esencial. Ahora sí, ¿no? Captaron todos. Para que siga con el ejemplo, para que ustedes me entiendan ahora, salvo casos especiales. ¿En qué casos son? Sí se puede considerar al continente como algo esencial. Quiero que me capten. Primero, esta idea. ¿Todos captaron? Todos. Están en silencio. ¿Captaron Sí. todos? Sí. Ok. Wendy captó.
Lisette captó, Maday captó. Sí, licenciado. Ok, quiero captar. Ahora, salvo casos especiales, ¿cuándo el continente va a ser esencial? Ahora, aquí va. ¿Cuándo yo voy a considerar de otra manera? Espérenme un ratito. Ahorita voy a compartir. Ya, un ratito. Ujú. Ujú. A ver, ya está. Voy a compartir esto un ratito, por favor. Aquí estás. Ok. Vean esa imagen de la derecha. Vean la imagen de la derecha. Es una cajita dorada. ¿Están viendo todos? Sí, Lisa. Ya. Ahora, yo importador, ¿no? Estoy trayendo de afuera hacia Bolivia. Traigo esta cajita. Es de oro. Y dentro de esta cajita de oro yo pongo chocolates, unos simples chocolates. ¿Ya? Puedo poner unos simples chocolates, cuadraditos, lo que sea, de diferentes formas. ¿Quién le va a dar el carácter esencial? El continente. O sea, la cajita. El continente. Entonces, aquí es un caso especial, porque lo que yo estoy trayendo, y bueno, al momento de clasificar, yo les dije, nunca vamos a clasificar por el valor, pero hay casos excepcionales cuando tenemos que ver en el régimen de envases, solo en el régimen de envases, ver de qué están hechos. En este caso, esta cajita que es de oro le da la característica esencial a todo el conjunto. ¿Ok? En este caso, los chocolates va a ser algo insignificante en relación a esta cajita. ¿Sí o no? Sí, Lice. La cajita va a valer más que los chocolates, si es de oro. Eso me hace recuerdo algo. Les comento, a manera de, claro, esto no va a aplicar a una joya, pero aplica esto. Conocen todos Desaguadero, es aquí cerquita. Los que viven tal vez en Santa Cruz, Tarija, han escuchado hablar de la frontera. Desaguadero está entre Perú, Bolivia, y está cerca a La Paz, a una hora más o menos, un poquito más tal vez, o menos, no recuerdo, más o menos. Pero hay Desaguadero La Paz, Desaguadero Bolivia, Desaguadero Perú. Y es cerca, ¿no? Todo el mundo puede entrar, salir, hay un tiempo, el día, donde uno puede entrar las veces que quiera, salir las veces que quiera, con todo, y nadie le dice nada, ni entrada ni salida, todos así. Y resulta que pues hay un aduanero que controla a veces no, dependiendo qué cosa lleva, más volúmenes, menos volúmenes, algo que sea sospechoso, agarra, pregunta. Y bueno, pues llega un aduanero nuevo, un técnico aduanero nuevo, y se pone a mirar y le dice, ¿qué estás mirando? No, aquel señor que se lleva arena, seguro debe estar construyendo su casa en Desaguadero, Perú.
Desaguadero Perú debe estar construyéndose y se lleva arena. Siempre se lleva arena en las mañanas, dice. Se lleva arena en las mañanas. Varios viajecitos hace, dice, de arena hacia Perú. Ah, sí, qué interesante, ¿no? ¿Y qué le has dicho? Nada, pues. Solo está llevando arena. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que solo está llevando arena? ¿Qué tal? ¿Nadie? Tal vez ¿Alguna opinión? esconde un tipo de mercancía dentro de la arena. Ok, puede ser eso. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué estaba haciendo el hombrecito? Llevaba ¿y qué? Nadie decía nada. Era un simple mortal que llevaba su arena en su carretilla. Bueno, lo que pasa es que estaba llevando arena, sí, su arena. ¿Dónde llevaría su arena? Pero en realidad estaba haciendo contrabando de carretillas, ¿ok? Solo llevaba, pues, nunca volvía con carretilla. Todo era carretilla, y la arena, pues, ¿dónde la botaría? No hay problema, como si no hubiera arena en Perú, por ejemplo. Pero lo que hacía era eso, llevar carretillas de acá a allá, y eran chinas y demás. Y me imagino que en algún lugar la almacenaban y después ya se distribuía. ¿Qué les parece? Así de interesante es el comercio internacional. Bueno, entonces, ahora entendieron lo que es envases y sus características. Ay, no, tenemos que avanzar rápido con esto. Ya estamos, a veces hay mucha emoción con todo esto. Ya dicho, ahí están los requisitos. Esto también lo tienen ustedes. Todo esto tiene que cumplir para que un envase sea considerado como tal. La parte última, que tal vez puede ser un poco complejo de entender, ya lo desmenuzamos bien. Entonces, el continente no confiere al conjunto el carácter esencial, es decir, la cajita no va a ser más importante que el envase, es decir, que el producto que contiene. Hay dos envases, pueden haber un envase primario, un envase secundario. Y en el mundo de los envases puede haber muchas cosas, pero siempre tiene un objetivo el envase, que tiene que cumplir estos requisitos. Por ejemplo, hay envases con los medicamentos. Hay un blister que tiene ahí adentro y tiene otro envase ahí afuera que es una cajita. ¿Sí? Los dos son envases, envase primario, secundario, hasta un terciario puede haber. Pero dependiendo el tipo de mercancía. Entonces acá cuando nosotros tenemos que poner en práctica este artículo, este requisito, el continente no confiere al conjunto el carácter esencial, analicemos qué envase es, qué característica, ¿sí? Salvo casos especiales hemos visto, ¿sí? Ok, sigamos. ¿Qué son los embalajes? Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía y su envase. Y su envase. Embalaje, en una expresión más breve, es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías para su transporte o almacenamiento. Cuando hablamos de embalajes, también incluyen a los materiales de unión, clavos, tornillos, cuerdas, cintas, etc. O puede tener soporte o relleno interno. En algunos casos puede tener poliestireno. El poliestireno, también conocido como plastoformo. Puede ser un plastoformo duro, semiduro, ¿sí?
papel, goma, aglomerantes, dependiendo que hagan que el embalaje cumpla su función. ¿Ya? Ok. Vamos a hablar un ratito acerca de la falsificación, adulteración y alteración de las mercancías. ¿Qué es falsificación? Es el cambio o sustitución fraudulenta de una mercancía, marca o registro comercial por otra de menor valor, calidad o prestigio comercial, con el fin de obtener ganancias o ventajas comerciales. Esa es la falsificación, la sustitución fraudulenta de una mercancía o marca, ¿sí? Con tal de obtener beneficio. Ejemplos: el dinero, ¿sí? El billete, una por otra. El licor, las bebidas, hay mucho de esto, ¿no? Nos venden gato por liebre. Los cigarrillos, lo propio. En vez de tabaco meten cualquier cosa, en vez de alcohol ponen otra cosa a las bebidas. A ver, ¿qué otros ejemplos más podemos hablar de falsificación? Ropa, por ejemplo, ¿no ven? Ropa. En vez de que te digan que es de algodón, están vendiendo poliéster. Adulteración. ¿Qué es adulteración? Es la manipulación fraudulenta de una mercancía con objeto de cambiarle una o varias propiedades, generalmente para obtener mayor ganancia en las ventas. Ejemplos de adulteración: añadido de humedad a los alimentos a granel, es decir, para que sea más pesado, cuando uno está vendiendo a granel. Sustitución parcial de una mercancía, es decir, si yo estoy vendiendo bebida, saco parte del alcohol, o parte de lo que es, y pongo otra que no es. ¿Ok? Es como que en el alcohol que nosotros hoy día compramos, ¿no? O la lavandina. Compran lavandina y de una lavandina la vuelven 4, la diluyen. Añadido de sustancias extrañas, ahí también. En vez de vendernos papa, nos están vendiendo choclo, otra cosa, ¿no? Y yo te estoy pagando por papa. Un ejemplo bien claro, y espero que no se pongan, bueno, alarmados. Hay muchas cosas que nosotros compramos en el mercado, enlatados, que no es lo que dicen. No todo lo que venden de afuera es bueno, por si acaso, porque en Bolivia no hay un organismo, una entidad que pueda controlar esto, y debería ser un órgano competente, nacional, dependiente del gobierno, el Estado. Se ha descubierto hace un tiempo atrás que de aquellas sardinas que son supuestamente sardinas, no eran sardinas, eran jureles, estorninos o algunos otros parecidos, primos lejanos de las sardinas. Pero no era sardina. Y vendían como sardina. Hoy en día ya en algunos casos ya ponen jurel, desmenuzado de jurel. No era nunca atún. El atún es mucho más caro. El jurel es como un desmenuzado y es un producto más barato. Estorninos y demás cosas, ¿no? Hay otros subproductos y primos lejanos de los salmones, de los salmónidos y demás. Eso es un mundo aparte, es una merceología aparte, muy grande, muy larga, por eso les digo. Entonces, decían que venía sardina en salsa de tomate o en jugo de tomate, descubierto, y les estoy diciendo, no solo ocurre en Bolivia, en parte de Latinoamérica, una gran parte de Latinoamérica. En realidad no es jugo de tomate ni salsa de tomate, es otra cosa. Es un conjunto de almidón, un conjunto de papa o remolacha molida que hace dar la característica de que fuera tomate. Un montón de conservantes que nos hace daño, ¿ya? Es eso simplemente para lanzarles, ¿ya? Y hay mucho que se vende eso. Alteración. Es el cambio natural de un producto o mercancía sin la intervención de la mano del hombre, en la cual las propiedades físico-químicas han sufrido cambios. Entonces, algo que sea, como ejemplo, es la fermentación. Cuando nosotros dejamos que muchos alimentos fermenten, ¿no? Por sus características, porque no tienen acondicionamiento, no están almacenados bien, o simplemente porque la degradación enzimática, etcétera, etcétera, hace que, bueno, pues, fermente. Un ejemplo bien clarito, podemos hablar respecto a lo que pasa con los carbohidratos. Ácidos o enzimas
se convierten o se desdoblan en alcohol o dióxido de carbono, ¿sí? Y ahí, con esto se libera carbono, etcétera, y por ciertos factores, ácidos enzimáticos y demás, ¿no? Hay muchas cosas de eso. El mismo pan, ¿no? Hace que crezcan levaduras y demás cosas. Hay eso, la fermentación, el crecimiento de hongos, esporas y demás. La alteración generalmente se da en los cambios naturales de las mercancías, tales como la descomposición, la putrefacción u otros cambios por efecto principal del tiempo y las condiciones de almacenamiento. Y ahí podemos hablar acerca de la humedad, presión, temperatura, ciertos aspectos físicos y demás. Ahí terminamos todo lo que es envases. No sé si tienen alguna consulta. Damos lugar a la otra diapositiva que nos espera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Denme un segundito, por favor. Aquí está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? No. No. Ok, aquí estamos. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a ver básicamente lo que es la metodología de los textiles. Esta materia de merciología en otros ámbitos se puede dar hasta en un medio semestre, un poco más. Los textiles es un mundo para análisis dentro de lo que es merciología. Lo que nosotros vamos a tocar ahora es algo básico. Bueno, en algún futuro futuro próximo, inmediato diríamos, vamos a dar cursos de merciología respecto a textiles como tal y sus características, ¿sí? Entonces, consulta para todos. Talía me escribe y me dice que me escucha entrecortado. ¿Me escuchan los demás así entrecortado como para intentar mejorar? ¿O me escuchan tranquilos? Hola, hola. Se escucha bien, Lice. Yo le Ok. escucho bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces debe ser el internet de la compañera. Sigamos. Entonces, como les decía, vamos a ver algo básico. El mundo de los textiles es para estar horas y horas y días para analizar esto. Hay muchas cosas, muchos casos especiales, entender los textiles, cómo se clasifican y demás, pero vamos a ver básicamente las características y tipos de textiles que hay. ¿Ya? Vamos a empezar con las consideraciones generales. Las fibras textiles son la materia prima fundamental para una serie de productos manufacturados, entre los cuales se detectan los tejidos y sus múltiples aplicaciones. Cuando estamos hablando de tejidos, podemos hablar acerca de las fibras textiles y sus manufacturas. Estas han sido y son de suma importancia desde los tiempos antiguos. Imagínense las fibras textiles como tal. ¿Ya? Ahí están, por ejemplo, cómo es que se remontan las fibras textiles y esa manufactura antigua, mejorada hasta ahora. Antes se hacía, pues, y hasta ahora se siguen haciendo. Parecido a lo que están viendo en la foto superior derecha, es lo que todavía se hace a las orillas del lago. Hay ciertas personas mayores que hacen los famosos puyus, aguayos y demás, ¿no? Siempre mi abuela, por ejemplo, a mí me ha hecho
no hacía ella, pero hizo coser, no hizo coser, hizo tejer frazadas, pullos que alguna vez los seguimos usando. Hoy en día seguimos usando esas cosas. En algunos casos eran frazadas y qué pesadas que eran, ¿no? Y cómo calentaban. Uno no se podía destapar con eso, ¿no? Y ni destapar podía, ni destapar se podía, ¿no? Y hay diferentes usos. Y qué manera de durar. Y sus colorantes eran muy naturales. Ahora, el término fibras se refiere a las que se pueden hilar o utilizar para fabricar telas mediante distintas operaciones. Es decir, una sumatoria de fibras hace un hilo. Y el hilo hace un tejido. Y un tejido suma telas. El tejido es una de las primeras actividades artesanales de la humanidad. Ya se practicaba en el Neolítico, como lo demuestran fragmentos de fibras de lino hallados en los restos de pobladores lacustres cerca de Suiza. Ya en el Antiguo Egipto, los primeros textiles se tejían con lino, imagínense el lino, ya vamos a ver más adelante qué es el lino. En la India y Perú, Camboya y Bolivia, nuestro país, con algodón. En Europa meridional, con lana, y en China, con seda. Van a tener en cuenta lo que es lana y seda, por favor. ¿Qué entendemos por fibras textiles? Las fibras textiles están constituidas por filamentos variando su composición, su origen o procedencia. Son filamentos pequeñitos que se suman y hacen una fibra. La finura, título, longitud, flexibilidad y tenacidad y elasticidad son sus principales cualidades, que dependen a su vez de su composición. Hoy en día, cuando nosotros queremos comprar un buen producto, decimos, quiero que sea 100% algodón. No. Aquel producto que es 100% algodón, seguro que no va a durar mucho. Entonces, necesariamente, un buen empresario, un buen producto, lo que hace es una mezcla entre algodón, 70-30 o 80-20. 80 de algodón y 20% de fibras, en algunos casos, sintéticas o artificiales, ¿sí? Además de estas cualidades fundamentales, se complementan la calidad y las hacen más apreciables. Otras como la suavidad, el brillo, la durabilidad y la aptitud para el blanqueado y el teñido. Ah, qué interesante es esto. Eso significa, dentro de su composición, nosotros tenemos que saber o ver si tiene esa característica de poder ser teñida, cuánto se tiñe o puede ser blanqueada. Y va relacionado con la durabilidad, ¿sí? Hay muchas ropas que podemos tener y nos duran años y años. ¿Cómo podemos diferenciar si es una lana o es un algodón? Déjemelo mi chompita de lana. Hoy en día, ¿será que es fácil y barato tejer una chompita de lana? Pregunta para ustedes. Dentro no sé, su maleta, dentro de su menú de ropas, ¿será que tiene suéteres, bufandas hechos de lana? ¿Qué me dice? ¿Será que hay lana? ¿Chompas de lana tendrán? ¿Tendrán dentro de su ropero? ¿Se ponen? Yo tengo una chalina de lana, pero no lo uso. Chalina de lana. ¿Qué dicen los demás? ¿Tendrán algo de lana? ¿Qué dicen? Que Yo no, creo que no Lisa. tienen nada de lana. Dentro de la nomenclatura del convenio del sistema armonizado, dentro de
la nomenclatura de mercancías, en la sección 11 se encuentran las materias textiles y sus manufacturas. Es toda una sección lo que se clasifica dentro de esta nomenclatura de mercancías. ¿Ya? Es un mundo y abarcan 14 capítulos, del capítulo 50 al 63. Es tan importante para el comercio internacional poder separar, poder diferenciar estas mercancías, pues, de acuerdo a su composición, su arancel puede ser mucho o poco. ¿Sí? El conjunto de mezclas también son importantes al momento de dar una clasificación. Por eso es importante el laboratorio, ¿no? Los primeros 6 capítulos, del 50 al 55, se trata de una o varias materias textiles, puras o mezcladas entre sí, incluida la transformación en tejido. Estos capítulos comprenden en la mayor parte de los casos de materia prima textil. Y los desperdicios recuperables abarcan igualmente a los hilados, dice. Ahí están, hilos que son ya teñidos en algunos casos. Y ahí hablamos acerca de los hilados. Se denominan hilatura al proceso mediante el cual se unen conjunto de fibras textiles. Ya sabemos lo que son las fibras. Entonces se empiezan a unir las fibras y se retuercen en el sentido de su longitud. ¿Longitud qué significa? En la parte más larga que tiene una fibra. Entonces utilizan esa propiedad para constituir un filamento tenaz y uniforme. Es como cuando nosotros vamos y ahí están sacando, ¿no ves? De la oveja, sacan y empiezan a hilar ahí, no sé qué se llama ese aparatito. He visto muchas veces a la orilla del lago, viajando por Potosí, Cochabamba, ahí por ejemplo, ahí. Las señoras mayores, a veces son los varones que hacen eso, ¿no? Y están jalando ahí, están haciendo hilos de pura fibra, están jalando. Y utilizan esto, ¿no? Su longitud más larga y eso jalan y hacen hilos. Y bueno, ya está de manera industrial cómo es que se desarrolla. ¿Cómo es que se clasifican los hilados? ¿Sí? ¿Cómo es que se clasifica? Según su destino, para tejidos, hilos de urdimbre y de trama. Qué interesante, ¿no? Hilos de urdimbre y de trama. Cuando nosotros vemos esos aparatos artesanales que les comentaba, unos hilos que bajan vertical y hay otros que vienen en horizontal. Entonces, uno es urdimbre y el otro es trama. Trama y urdimbre, dicen por eso. Es así como tejen. Esa es una tejeduría muy antigua y utilizan en varias partes del mundo. Y no es que lo hacen reciente, hace muchos, muchos años. Tejido de trama y urdimbre. Entonces, según su destino, para hacer medias, para coser, para bordar, para hilvanar, por ejemplo, ahí está, 2 diferentes tejidos. La parte de abajo de esa media es diferente tejido a la parte superior. Ahí está un tejido. Este es un tejido discontinuo, pero tiene urdimbre y trama, es decir, uno que baja y otro que sube, y los que bajan y los que van en horizontal. ¿Ya? Ahí está el hilo como tal, y ahí es los diferentes tipos que pueden hacer, ¿no? Ahí están unos ejemplitos que tienen para bordar, hilvanar y demás cosas. Tipos de hilados por su acabado. Hay muchas medias que necesitan tener elastómeros. No tienen mucho, lo necesario. ¿Para qué? Para que
lo suficientemente flexibles para que agarren, sean justos para algún momento. Hilados de filamentos, incluidos los monofilamentos. Esta materia generalmente es sintética. Podríamos decir que están, excepto los hilados texturados que puedan alargarse hasta 3 veces su longitud primitiva, es decir, lo que ha sido fabricado, su longitud primitiva, sin romperse. Esta clase de mercancías se los llama elastómeros. También tienen una característica los elastómeros, porque después de alargarse hasta 2 veces su longitud primitiva, adquiere en menos de 5 minutos una longitud inferior o igual a 1 vez y media su longitud primitiva. Eso funciona hasta cierto tiempo, ¿no? Porque después deja de volver a su longitud primitiva en cierto momento, no es para siempre. Y ustedes verán cuando tienen esas medias o esa ropa que utilizan elastómeros, ¿sí? Ya no tiene la misma longitud, es decir, que su primitiva, es decir, que cuando se compró la primera vez. ¿A qué llamamos hilados crudos? Tienen el color natural de las fibras, es decir, que no se han teñido y han asumido un color natural de la materia prima que se ha sacado. Los blanqueados y los blanqueados y los blanqueados. Teñidos de blanco o blanqueados por procesos químicos generalmente. A eso se llama. Blanqueados, es decir, que todavía ese hilo puede ser teñido para convertirse en los colores que X persona, X empresa necesite para utilizar como materia prima. Los coloreados, teñidos por un color diferente al de la fibra. ¿Sí? Entonces, dentro del mundo de los textiles, se les da un mayor arancel a los blanqueados y un menor arancel a los coloreados. ¿Por qué? Difícilmente los coloreados pueden cambiar a blanqueados. Es un proceso más caro. Pero ¿por qué los blanqueados reciben un arancel más alto? Porque los blanqueados tienen la facilidad de convertirse en diferentes colores, ¿sí? Justamente por eso les asignan un diferente arancel. Los hilados también se pueden clasificar por el número de cabos, 1, 2 o 3 cabos. Es decir, un hilo puede sumarse a 2 para hacer dos hilos y anudarse, o ser 3. Por su acabado, merciarizados, ensedados, dorados, plateados, etc. Es decir, al hilo todavía le hacen un transformado, ya sea merciarizado, encedado, dorados, que pueden tener un objetivo diferente, o un objetivo para un acabado textil, ¿sí? También los hilados tienen una clasificación por su composición. Pueden ser de una sola clase de fibras, mixtos o de diferentes. ¿En qué? Ahora sí, eso quiero que me entiendan. Para que un tejido resista, hay momentos en que se unen diferentes fibras. Fibras naturales o fibras artificiales. Pueden ser fibras natural con una fibra sintética. O puede ser fibra natural con una fibra artificial. Para que le dé mayor durabilidad. ¿Sí? Se mezcla ya en fibra, ¿no? Y se convierte en hilo. Entonces, ¿qué tan interesante es el mundo de los textiles? No todo es puro, a veces parece puro. Muchos de estos se determinan al microscopio y en condiciones de laboratorio. Los hilados se designan según su número o título y se utilizan distintos sistemas de numeración. Sin embargo, la nomenclatura emplea el sistema universal TEX, así se llama, universal TEX, que es una unidad de medida que expresa la densidad lineal igual al peso en gramos de 1 kilómetro de hilado. Filamento,
fibra o cualquier otra hebra textil. Es decir, un decitex, ahí está entre paréntesis la abreviatura, equivale a 0, tex. La fórmula siguiente que voy a mostrar, ¿sí?, se utiliza para convertir un número métrico en un número decitex. Es decir, 10,000 como tal, dividido en el número métrico, da un decitex, como les había dado la lectura anterior. Entonces, un título de un hilado se puede calcular como un tex aplicando la regla de 3 simple, teniendo en cuenta que la masa en gramos de 1 kilómetro, 1000 metros de hilado, ¿no? Como tal, aplicando eso. Si 1 kilómetro de hilado tiene una masa de 20 gramos, entonces tendrá un título de 20 tex. Simple regla de 3. Si un decitex es Dicen, licenciado, Hola, hola, ¿me escuchan? sí, Me dan un minuto, por favor. Les cuento que he sufrido un corte de luz. Voy a ver, denme un minutito. Estoy con dedos raros. Denme un minutito, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Nuevamente. ¿Me escuchan? Listo, se escucha. sí. Sí. Bueno, y justo ya casi al final, ha habido algún corte y se ha apagado y se ha vuelto a prender. Algo hubo aquí en esta zona, la verdad, qué pena. Mil disculpas. Bueno, entonces la última parte, decíamos que podemos calcular si un decitex es la décima parte de un tex, entonces 20 tex equivalen a 200 decitex. Estos títulos y estas características de forma básica, ya les estoy diciendo cómo es que nosotros calculamos el título de un hilado. ¿Ya? Hay diferentes formas. Y esto a nivel básico, sobre las cosas y características que se tienen dentro del comercio internacional.
como tal. Nosotros, como Bolivia, tenemos que regirnos a las normas que indican o que está indicado dentro del convenio del sistema armonizado. Dado que el convenio del sistema armonizado es regentado y administrado por la OMA, nosotros hemos firmado la adhesión de Bolivia a este convenio y a la OMA mediante una ley, la ley 2452 del año 2003. El convenio del sistema armonizado viene desde 1983, pero desde 1988 es que se ha puesto en vigencia. Y Bolivia recién en el año 2003 ha empezado a formar parte del convenio. Pero ya estas normas ya la usaba anteriormente Bolivia porque pertenecía al acuerdo de Cartagena, también llamado Comunidad Andina, ¿no? Hoy en día. Entonces, todas estas cosas, Bolivia ha ido asimilando y mejorando gracias al asesoramiento, tanto dentro del grupo de la Comunidad Andina, como el asesoramiento directo e indirecto de la Organización Mundial de Aduanas. Vamos a ver más adelante en el otro módulo qué es la OMA y las características. Y dentro del otro módulo que nos toca ver, vamos a aplicar todo lo que hemos visto ya en una clasificación de mercancías. Vamos a ver los códigos, cada código a qué sirve, por qué son los códigos, y vamos a ver y deshacer realmente todo lo que vemos acerca de metrología y la aplicación dentro de la nomenclatura. No es lo mismo metrología que nomenclatura, eso a tomar en cuenta siempre. La metrología es una herramienta fundamental para la nomenclatura, pero no solo para la nomenclatura, habíamos visto para qué cosas son importantes. ¿Ya? Hablar de metrología es mucho más grande. Nos tomaría semanas y demás, porque el mundo de las mercancías son muchas, es decir, el universo de las mercancías es muy grande. Y dentro del ámbito del comercio internacional, en algunos casos puede ser muy complejo, muy complejo. ¿Sí? Clasificar una mercancía como un lápiz puede ser fácil, pero clasificar una mercancía como una fábrica para hacer lápices es más difícil, mucho más complejo. Clasificar una bomba atómica puede ser simple, pero clasificar la fábrica en la que se ha desarrollado la bomba atómica puede ser más complejo. Entonces, en el mundo de las mercancías es interesante el analizar, es lo más aventurero esto de analizar y las cosas que se tienen que analizar, ¿no? Los criterios y virtudes que tienen muchas mercancías y singularidades que tienen estas para asignar un código, ¿no? Siempre teniendo la información suficiente para asignar o la que requiere la nomenclatura al momento de asignar un código. ¿Ya? Más adelante vamos a dar ejemplos, vamos a entrar en debates en el próximo módulo que tengamos. Bueno, hasta acá hemos terminado todo lo que es merciología. Es un curso rápido, ya tienen una ráfaga de lo que es merciología y el ámbito de qué tan importante, no les digo que es una materia base, pero sí es una herramienta muy importante para las materias base del comercio internacional. En el otro módulo les voy a indicar cuáles son las materias base del comercio internacional y por qué. ¿Sí? No sé si tienen hasta aquí algunas consultas, preguntas. Ya les he quitado mucho tiempo. Ya les quité mucho tiempo. Algunas consultas, el examen, no me han preguntado. El examen se les va a enviar y ustedes me tienen que entregar hasta el día lunes. Hay un tiempo, por si acaso. El examen es utilizando los criterios de clasificación. Son 8. No necesariamente tienen que usar los 8 para responder el examen.
En algunos casos, yo les decía, pueden usar 3, 4 o tal vez los 8. Ustedes vean. Dependiendo de la mercancía que se les ha propuesto, ustedes van a evaluar eso. ¿Ok? No sé si tienen hasta aquí algunas consultas sobre el examen, ¿algo más? No, Lice, gracias. Bueno, gracias a ustedes por aguantarme, la verdad, con los cortes y demás. Y bueno, pues nos vemos en el próximo módulo. El examen no está difícil. Cualquier consulta me escriben al WhatsApp. Y bueno, o al módulo también me pueden inscribir. Como les dije, está sencillo el examen. Ojo, tienen que analizar y evaluar los criterios de clasificación. Esa es la aplicación de eso. Ustedes vean cuándo usan un criterio, cuándo no. ¿Ya? Es simple. Ya el día de mañana se les va a colgar, o esta noche ya se les va a colgar el examen para su llenado. ¿Ya? Muchas gracias, que Dios los bendiga y bueno, tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por este módulo. Nos vemos el próximo. Dios mediante. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Descansen. Licenciado, buenas noches, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Luego.